Mi esposa llevó a su amante al funeral de mi padre. Ella dijo que él era un viejo amigo de la familia. En ese momento no dije nada. Semanas después, ella consiguió el divorcio y no tuvo derecho a un solo centavo, pero ni siquiera imagina lo que descubrí después. Antes de continuar, te invito a suscribirte aquí al canal y a darle me gusta. Esto me ayuda muchísimo. Y dime, ¿desde dónde estás escuchando mi historia? ¿Qué hora es en tu país? Me encantaría saberlo. Mi nombre es Arthur Finn y tengo 40 años. Durante los últimos 12 años, me dediqué a construir mi reputación en el sector de bienes raíces comerciales en Chicago, trabajando junto a la empresa de inversión de mi padre. Nos especializamos en grandes proyectos en el Medio Oeste, y nuestro apellido, Finn, tenía un peso considerable en las reuniones, desde Detroit hasta Denver. Sin embargo, esta historia no se trata de éxito profesional. Se trata del día en que descubrí que las personas más cercanas a ti pueden ser las que más te lastiman. Hace 2 años, en septiembre de 2023, mi padre falleció después de una batalla de 2 años contra el cáncer de páncreas. Pasé los últimos meses corriendo entre nuestras oficinas en el centro de la ciudad y el Hospital Northwestern Memorial, viéndolo consumirse mientras intentábamos mantener la empresa en funcionamiento. El estrés era inmenso, pero nunca me quejé. La familia es lo primero, fue lo que él me enseñó. El funeral fue en la Catedral Holy Name, en North State Street, el 15 de septiembre de 2023. Esperaba una gran cantidad de personas, ya que mi padre era un pilar de la comunidad. Lo que no esperaba era ver a mi esposa, Charlotte, entrar con otro hombre. Si te gustan las historias de venganza y giros de la trama, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora. Aquí hay nuevas historias inéditas todos los días, cada una más intensa que la anterior. Ella lo presentó como Noah Cross, un viejo amigo de la familia. El nombre me sonaba vagamente familiar, pero no pude identificarlo de inmediato. Mi mente estaba en el funeral, no en tratar de recordar a cada contacto de negocios que había conocido a lo largo de los años. Lo que me impresionó no fue solo su presencia, sino la aparente familiaridad entre ellos, el toque de ella en su hombro cuando se reía, la forma en que él se inclinaba para escuchar algo que ella le susurraba durante el servicio, las miradas que intercambiaban como si compartieran secretos. Debería haber estado concentrado en elogios y recuerdos de mi padre. En cambio, me encontré observando a mi esposa, de 38 años, comportarse como una adolescente con un novio en el funeral de mi padre. No parecía tener unos 39 años. Bien vestido con lo que parecía ser un traje Brooks Brothers a medida. Tenía la apariencia pulida de alguien que trabajaba en finanzas o bienes raíces, un apretón de manos firme, un costoso Rolex Submariner y el tipo de sonrisa que no llega a los ojos. Mientras la gente ofrecía sus condolencias, él se paraba ligeramente detrás de Charlotte, con la mano tocando ocasionalmente su espalda. «Siento mucho tu pérdida», dijo cuando finalmente nos presentaron. «Tu padre era un hombre increíble». Charlotte me habló mucho de él. Esa fue la primera bandera roja. En 9 años de matrimonio, Charlotte tal vez había mencionado a mi padre una docena de veces en conversaciones casuales. Ciertamente nunca había mostrado suficiente interés como para hablar tanto de él a otra persona. Durante la recepción en el Union League Club, los observé más de cerca. Se movían entre la multitud como una pareja, no como viejos amigos de la familia. Cuando Charlotte fue a buscar bebidas, los ojos de Noah la siguieron por el salón. Cuando regresó, le entregó un whisky solo, sabiendo exactamente su preferencia. El punto de quiebre se produjo cuando escuché un fragmento de su conversación cerca del guardarropa. «¿Estás segura de que este era el momento adecuado?», preguntó Noah, en voz baja. «Él está tan distraído con todo», respondió Charlotte. «Además, dijiste que querías conocer a algunos de sus contactos de negocios». Una sensación fría me invadió. No era tristeza, apoyo o amistad, era oportunismo. Estaban usando el funeral de mi padre como una oportunidad para hacer contactos mientras yo me ahogaba en el luto. No confronté a Charlotte esa noche. No hice preguntas ni acusaciones. En cambio, hice lo que mi padre me había enseñado en los negocios: recopilar información antes de actuar. A la mañana siguiente, el 16 de septiembre, mientras Charlotte estaba en su clase de yoga en Lincoln Park, llamé a Tommy Rodríguez, un investigador privado que usaba para hacer la debida diligencia en posibles socios de negocios. Tommy pasó 20 años en el Departamento de Policía de Chicago antes de hacerse privado y era experto en investigaciones corporativas. «Necesito una verificación completa de antecedentes de alguien», le dije. «Noah Cross probablemente trabaja en bienes raíces o finanzas, de unos 39 años. ¿Personal o de negocios?», preguntó Tommy. «Ambos, y necesito que se haga discretamente». En una semana, Tommy había reunido un perfil completo de Noah Cross,
un ejecutivo de cuentas senior en Meridian Commercial Properties, especializada en almacenes y desarrollos industriales, exactamente el tipo de propiedades que la empresa de mi padre había desarrollado durante décadas. Fue entonces cuando las piezas encajaron. Meridian había sido uno de nuestros contratistas preferidos durante los últimos 3 años, manejando la construcción comercial de 4 de nuestros grandes proyectos, incluido el centro de distribución que terminamos en Schaumburg en julio, solo 2 meses antes de la muerte de mi padre. Noah había sido nuestro contacto principal en 2 de esos tratos, por eso su nombre me sonaba familiar en el funeral. Lejos de ser un viejo amigo de la familia, era un socio de negocios que había estado en nuestras reuniones varias veces durante el verano, mientras yo pasaba largas horas en Northwestern Memorial con mi padre. La familiaridad que sentí en el funeral de repente cobró sentido, pero no de la manera en que él la presentó. En las semanas siguientes, la investigación de Tommy reveló el cronograma completo de su aventura. Los registros bancarios de nuestra cuenta conjunta mostraban gastos caros en restaurantes como Gibson's Bar and Steakhouse y The Capitol Grill a partir de junio de 2023. Siempre cuando Charlotte afirmaba estar con amigas. Pernoctaciones en hoteles como el Four Seasons y el Chicago Peninsula durante julio y agosto, supuestamente para días de spa, mientras yo pasaba noches en el hospital con mi padre en sus peores días. Los registros telefónicos eran condenatorios, mostrando llamadas y mensajes de texto entre el número de Charlotte y el de Noah a partir de junio. Fotos de las cuentas de redes sociales de Noah lo mostraban en los mismos lugares donde Charlotte decía estar de compras con amigas o en el club de lectura durante los mismos meses de verano. Habían estado planeando esta relación durante meses. Mientras yo veía a mi padre morir, ellos estaban construyendo su aventura usando nuestros recursos compartidos y mi agenda. Pero la información más útil fue la situación laboral de Noah. Como ejecutivo de cuentas senior en Meridian, era, en esencia, un vendedor glorificado. Sus ingresos dependían enteramente de mantener relaciones con clientes como nuestra empresa. Y después de heredar el negocio de mi padre en septiembre, ahora yo controlaba esas relaciones. También heredé otra cosa: el equipo legal de mi padre en Kirkland & Ellis, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Chicago. Antes de su muerte, mi padre se había asegurado de que todos nuestros contratos comerciales incluyeran cláusulas específicas de rendimiento y disposiciones sobre estándares éticos. Cualquier contratista que violara nuestra confianza podría tener su contrato rescindido inmediatamente, y podríamos buscar compensación por incumplimiento de contrato. La situación del matrimonio era más complicada. Cuando Charlotte y yo nos casamos en junio de 2016, ella se negó a firmar un acuerdo prenupcial. Lloró, diciendo que eso mostraba que no confiaba en ella, y me acusó de no ser romántico. Yo tenía 31 años y estaba completamente enamorado, así que acepté casarme sin el acuerdo. Pero ahora tenía una ventaja que no tenía antes: pruebas de adulterio y la herencia de la propiedad de mi padre. Illinois permite el divorcio sin culpa, pero el adulterio aún puede afectar la división de bienes, especialmente cuando hay evidencia de que el matrimonio se contrajo o se mantuvo bajo falsas pretensiones. Mi abogado, David Brennan, revisó la declaración jurada de Tommy y el testamento de mi padre durante nuestra reunión el 20 de septiembre. Podemos argumentar que ella se casó contigo por ganancia financiera y que su infidelidad muestra un patrón de engaño, explicó en su oficina en la Salle Street. Más importante aún, podemos elaborar un acuerdo postnupcial que proteja tus bienes heredados. ¿Podemos hacer esto sin que ella lo sepa?, pregunté. Podemos prepararlo todo de antemano. La clave es presentarlo como parte de la planificación patrimonial después de la muerte de tu padre. Haz que parezca algo rutinario, como actualizar a los beneficiarios de seguros. Mientras mi equipo legal trabajaba en la protección de mis activos, comencé mi respuesta profesional a la traición de Noah. Comencé con los contratos actuales de Meridian. Teníamos 2 proyectos activos con ellos: una unidad de producción en Aurora y un centro logístico en Joliet. Ambos contratos incluían cláusulas de rescisión de 60 días sin motivo. Llamé a su CEO, Patricia Mills, y programé una reunión para el 25 de septiembre. Estamos reestructurando nuestras relaciones con los contratistas después de la muerte de mi padre, expliqué. Quiero internalizar todo con nuestros socios preferidos. Patricia lo entendió. En el sector inmobiliario comercial, las relaciones cambian cuando la propiedad cambia de manos. Sucedía todo el tiempo. Las notificaciones de rescisión se enviaron el 30 de septiembre. Limpio, profesional, citando el realineamiento estratégico. No se mencionó a Noah específicamente, pero todos en Meridian sabrían qué ejecutivo de cuentas acababa de costarle a la empresa su cliente más grande. El nombre Finn tiene peso en el mercado inmobiliario comercial de Chicago. Mi padre pasó 30 años construyendo relaciones con desarrolladores,
planificadores urbanos y constructoras en Illinois, Wisconsin e Indiana. Cuando a principios de octubre se corrió la voz de que habíamos rescindido nuestro contrato con Meridian, la gente empezó a hacer preguntas. No necesité decir nada negativo sobre Noah, solo necesité ser estratégico sobre lo que decía. Nos estamos enfocando en socios que comparten nuestros valores familiares, le dije a Robert Caney, el CEO de Midwest Development Group, durante el almuerzo en la Chicago Athletic Association el 8 de octubre, especialmente la integridad y la discreción en tiempos difíciles. Robert había asistido al funeral de mi padre, había visto a Noah allí con Charlotte, entendió exactamente lo que quise decir sin que yo tuviera que deletrearlo. En 2 semanas, el mundo de Noah comenzó a desmoronarse. Meridian perdió 3 grandes contratos mientras otros desarrolladores decidían explorar otras opciones. El salario por comisión de Noah se evaporó de la noche a la mañana. En el sector inmobiliario comercial, la reputación lo es todo, y la sutil desaprobación de la familia Finn era como una letra escarlata. Mientras tanto, le presenté a Charlotte el acuerdo posnupcial el 15 de octubre. Elegí un miércoles por la noche, después de haber compartido una botella de vino en la cena, algo que se había vuelto rutinario desde la muerte de mi padre, mientras ambos lidiábamos con el estrés de diferentes maneras. Mi abogado dice que necesitamos actualizar nuestra planificación patrimonial después de la muerte de papá, le dije, deslizando los documentos sobre la mesa de la cocina, beneficiarios de seguros, estructuras fiscales, planificación de la sucesión del negocio, las cosas complejas habituales que vienen con la herencia de una empresa. Charlotte revisó los documentos cuidadosamente. Siempre fue minuciosa con los documentos financieros, lo que hizo que la presentación de David fuera crucial. El lenguaje hacía que todo sonara como planificación patrimonial estándar, protegiendo los activos para la optimización fiscal y asegurando la sucesión adecuada del negocio. Las cláusulas sobre adulterio estaban enterradas profundamente en la subsección 12.3b, descritas como provisiones para violaciones materiales de los deberes fiduciarios maritales que afectan los intereses comerciales. Esto es muy detallado, dijo, hojeando las páginas. Pero si protege el negocio que tu padre construyó, tiene sentido, firmó donde David había marcado con post-its amarillos, confiando en que la complejidad legal se debía únicamente al tamaño de la herencia. Acababa de renunciar a cualquier derecho sobre mis bienes heredados y acordado una cláusula que anulaba sus derechos a pensión alimenticia en casos de adulterio probado. Pero los documentos se presentaron como planificación financiera rutinaria, no como la trampa que realmente eran. A principios de noviembre, Noah estaba desesperado. Había sido despedido de Meridian el 31 de octubre, después de costarle a la empresa millones en ingresos. Intentó contactar a otras empresas, pero las noticias se corren rápido en el mercado inmobiliario comercial. Nadie quería contratar a alguien que perdió la cuenta de los Finn. Escuché a través de contactos del sector que se había postulado para puestos en empresas más pequeñas en Milwaukee e Indianápolis, tratando de escapar de la unida comunidad inmobiliaria de Chicago. Pero las relaciones de negocios de mi padre se extendían por todo el Medio Oeste. Con unas pocas llamadas a viejos amigos de la familia, Noah se encontró en una lista negra donde quiera que fuera. Lo gracioso de las personas desesperadas es cómo toman decisiones cada vez peores. Noah comenzó a llamarme directamente a mediados de noviembre, dejando mensajes de voz que se volvían más frenéticos cada vez. Arthur, soy Noah Cross. Creo que hubo un malentendido sobre nuestra relación de negocios. Me encantaría sentarme y discutir cómo podemos seguir adelante. Luego, mira, sé que estás molesto por algo, pero esto está afectando mi sustento. ¿Podemos por favor hablar como adultos? Finalmente, esto es acoso, y me pondré en contacto con mi abogado si no dejas de interferir en mi carrera. Nunca le devolví las llamadas. No lo necesité. El mercado estaba haciendo mi trabajo. Charlotte, mientras tanto, estaba sospechando del repentino desempleo de Noah. Estaba acostumbrada a cenas caras y viajes de fin de semana a Wisconsin Dells. Cuando se detuvieron en noviembre, ella comenzó a hacer preguntas. Noah parece estresado últimamente. Mencionó una noche a principios de diciembre, buscando información. Problemas en el trabajo. Creo que la economía está difícil últimamente, respondí, sin apartar los ojos de mi periódico. Muchas empresas están recortando gastos para las fiestas. Lo que ella no sabía era que yo estaba documentando todo. Tommy me ayudó a acceder a nuestros registros telefónicos conjuntos que mostraban el patrón de llamadas y mensajes de texto entre Charlotte y Noah. Tenía registros de cada gasto, cada cargo sospechoso, cada ubicación desde entonces. Su aventura estaba mapeada en detalle digital, lista para los procedimientos judiciales. El punto de quiebre ocurrió el 18 de diciembre. Noah
aparentemente lo suficientemente desesperado como para correr riesgos, apareció en nuestra casa en Lake Forest un sábado por la tarde. Charlotte no lo esperaba. Se suponía que ella estaba en la fiesta de fin de año de su hermana en Evanston. Yo atendí la puerta. ¿Puedo ayudarte? Necesitamos hablar, dijo Noah. Se veía terrible, con barba incipiente. Vestía una camisa arrugada y el costoso Rolex había desaparecido de su muñeca. Estás destruyendo mi vida sin motivo. Lo siento. ¿Nos conocemos? Pregunté con calma. Deja de decir tonterías, Arthur. Sé que estás detrás de lo que me está pasando. Las cancelaciones de contratos, la lista negra, todo. Creo que estás confundido, dije. Yo no controlo las decisiones de negocios de otras empresas. Tu esposa y yo, mira, no se suponía que pasara así, pero no puedes castigarme profesionalmente por asuntos personales. Ahí estaba, la admisión que esperaba. Capturada por la cámara de nuestra puerta. Noah, dije, acercándome a la puerta, quiero que escuches muy atentamente. Viniste al funeral de mi padre con mi esposa. Usaste el dolor de mi familia como una oportunidad para hacer contactos y avanzar en tu relación con una mujer casada. Te aprovechaste del periodo más difícil de mi vida y traicionaste la confianza de alguien que hizo negocios honestamente contigo durante años. Su rostro se puso pálido. Yo no destruí tu carrera. Continué. Simplemente ejercí mi derecho a elegir con quién hago negocios y compartí mis experiencias con otros líderes de negocios que valoran la integridad. Las consecuencias que estás enfrentando son enteramente autoinfligidas. Cerré la puerta y llamé a David Brennan. Era hora de pedir el divorcio. Los papeles del divorcio fueron entregados a Charlotte el 8 de enero de 2024, en su estudio de yoga en Lincoln Park. Yo no estaba allí para ver su reacción, pero su abogado llamó a David en pocas horas, exigiendo una reunión de emergencia. La señora Charlotte Finn está dispuesta a discutir los términos, dijo su abogado durante una teleconferencia el 10 de enero. Está preparada para ser razonable sobre la división de bienes. No hay nada que discutir, respondió David. El acuerdo posnupcial que firmó en octubre describe claramente la división de bienes. Dado el adulterio documentado, ella no tiene derecho a nada del patrimonio conyugal más allá de sus pertenencias personales. Fue entonces cuando Charlotte comenzó a llamarme directamente. Primero, mensajes de voz pidiendo disculpas a mediados de enero. Arthur, cometí un error terrible. Necesitamos hablar sobre esto como adultos. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Luego, mensajes de enojo a finales de enero. No puedes simplemente tirar a la basura 9 años de matrimonio por un error. Me merezco algo mejor que esto. Yo también ayudé a construir tu éxito. Finalmente, mensajes desesperados a principios de febrero. Por favor, Arthur, voy a terminar con Noah. Podemos ir a terapia. No tengo a dónde ir. No le devolví ninguna de sus llamadas. Mi abogado manejó toda la comunicación a través de canales legales. La ironía era que Noah ya había terminado con ella poco después de Navidad, cuando se dio cuenta de que yo tenía pruebas de su aventura y que ella había renunciado, sin saberlo, a los derechos sobre mi dinero. Desapareció más rápido que la nieve en julio. Aparentemente un ejecutivo de cuentas en bancarrota no estaba interesado en mantener a una exesposa desempleada y sin bienes. En febrero, Noah había dejado Chicago por completo. Escuché a través de contactos del sector que había aceptado un trabajo vendiendo bienes raíces residenciales en Phoenix, Arizona, lo más lejos posible del desarrollo comercial, manteniéndose en la misma profesión. Su perfil de LinkedIn ya no menciona su tiempo en Meridian, ni ninguno de los grandes proyectos en los que trabajó. Efectivamente, borró su propia historia profesional. Charlotte intentó impugnar el acuerdo posnupcial en marzo, alegando que lo firmó bajo coacción, pero David había sido minucioso. Teníamos evidencia en video de nuestro sistema de seguridad en casa, mostrándola firmando los documentos voluntariamente el 15 de octubre después de una cena normal, sin señales de coerción. La evidencia de adulterio era abrumadora, y los tribunales de Illinois no ven con buenos ojos a los cónyuges que cometen fraudes durante el matrimonio. La sentencia final de divorcio se concedió el 15 de mayo de 2024. Charlotte recibió exactamente lo que el acuerdo posnupcial especificaba: sus pertenencias personales, su coche, un BMW X3 2022 que estaba a su nombre, y su cuenta de jubilación individual de su empleo anterior en Northwestern Mutual. No hubo pensión alimenticia, ni derechos sobre la casa, ni parte de mis bienes heredados o intereses comerciales. Se mudó temporalmente a la casa de su hermana en Evanston y luego desapareció por completo de los círculos sociales de Chicago. Escuché que se mudó a Denver en junio, pero no investigué más. Mi negocio con ella estaba cerrado. Toda la experiencia me enseñó algo valioso sobre la importancia de observar el comportamiento de las personas en situaciones de crisis. Cuando mi padre estaba muriendo en el verano de 2023,
Aprendí en quién se podía confiar y en quién no. Charlotte eligió usar mi dolor como una oportunidad para su propio placer. Noah eligió explotar una relación de negocios para su beneficio personal. Pero también aprendí algo sobre el poder de la paciencia y el pensamiento estratégico. Podría haber confrontado a los dos en el funeral en septiembre de 2023, haber hecho un escándalo y exigido explicaciones. En cambio, recopilé información, protegí mis intereses y dejé que sus malas decisiones crearan las consecuencias que merecían. Mi padre siempre decía que, en los negocios, tu reputación es tu activo más valioso. El mismo principio se aplica a las relaciones personales. Charlotte y Noah dañaron sus propias reputaciones a través de sus elecciones. Yo solo me aseguré de que las personas adecuadas supieran de esas elecciones. Hoy, en agosto de 2025, estoy enfocado en reconstruir y expandir el negocio familiar. Contraté a nuevos contratistas, desarrollé nuevas relaciones con desarrolladores en todo el Medio Oeste y honré el legado de mi padre, manteniendo los estándares éticos que él estableció. La empresa está prosperando y hemos asumido 3 grandes proyectos solo este verano. Miré hacia el altar, a mi padre en el ataúd, y allí estaba ella, mi querida esposa, entrando del brazo de un viejo amigo de la familia, como si fuera la escena de una película romántica. Solo faltaba que sonara My Heart Will Go On, mientras yo observaba, en cámara lenta, cómo el Titanic de mi matrimonio se hundía con todos los pasajeros ya ebrios de traición. Qué suerte la mía haber heredado no solo la empresa, sino también el talento de mi padre para planificar con calma y vengarse con precisión. Hicieron el amor a mis espaldas, cenaron con mi tarjeta y usaron mi luto como red de contactos. Todo esto mientras yo pensaba que estaba perdiendo un padre, no ganando el guión de una telenovela mexicana, pero en lugar de gritar en el funeral, elegí el silencio, un buen abogado y el poder de un nombre que aún pesa más que la conciencia de ellos. Al final, ni siquiera necesité ensuciarme las manos. Basta con ser estratégico cuando se tiene un Rolex falso y un futuro de vendedor de casas usadas en el desierto. Hoy, Charlotte cambió los spas de Lake Forest por un apartamento en Denver que apenas cabe en el bolso de diseñador que le quedó. Noah vende propiedades para jubilados en Arizona, fingiendo que alguna vez fue alguien. Y yo estoy aquí, bebiendo whisky solo, como a él le gustaba, mirando el atardecer sobre Chicago, sabiendo que la mejor venganza no es el odio, sino dejar que los traidores caven su propio hoyo y luego cobrarles el alquiler del terreno. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Me gustaría mucho saber tu opinión aquí en los comentarios. Y, si te gustó mi historia, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta. Esto me ayuda mucho. También compártela con más personas. Tu participación es muy importante para mí. Cuento contigo, ¿de acuerdo? Te espero en la próxima historia.